60 ataúdes envueltos en banderas, una nación enmudecida y una sospecha imposible de enterrar. ¿Quién maneja de verdad los hilos en África? El funeral nacional en Burkina Faso no fue solo un acto de dolor colectivo. Fue el espejo de una traición feroz, una herida abierta en la memoria reciente. 60 soldados, elevados a símbolo de coraje y sacrificio, despertaron en el pueblo un luto que pronto se transformó en desconfianza y rabia ante una pregunta urgente. ¿Cuál es el verdadero precio de desafiar el orden impuesto desde fuera? Para imaginar el ambiente, no basta con pensar en una ceremonia solemne. Los ataúdes cubiertos de la bandera nacional avanzaban lentamente por las calles, custodiados por filas de ciudadanos de todas las edades. Madres aferradas a retratos en blanco y negro, niños con lágrimas inciertas, veteranos de otras guerras con la mirada perdida. Cada paso era un eco de la historia africana, desde los tiempos en que los imperios europeos se repartían el continente como un botín, hasta los días actuales donde la independencia, aunque proclamada, aún se siente condicionada. Días antes de la emboscada, el capitán Ibrahim Traoré rechazó de forma contundente la oferta de cooperación occidental en Ouagadougou, reafirmando la soberanía nacional ante testigos. Esa decisión encendió alarmas no solo en despachos extranjeros, sino también dentro de las propias filas del país, dejando a la nación expuesta ante quienes no toleran la independencia africana. El rechazo de Traoré se dio en una sala de reuniones donde los enviados occidentales, con trajes impecables y carpetas llenas de promesas, ofrecían recursos, entrenamiento militar, tecnología, incluso ayuda humanitaria. Pero cada oferta llevaba implícita una condición, una cláusula de control. Esta escena recuerda a muchos otros episodios del pasado africano. El Congo de Patrice Lumumba, la Guinea de Sékou Touré o la Libia de Muammar el-Gaddafi, donde el precio de la soberanía siempre fue alto y las consecuencias sangrientas. El ataque fue tan calculado como aterrador. En cuestión de minutos, los sistemas de comunicación quedaron silenciados, los drones cayeron en la nada y la coordinación militar se evaporó. El fantasma de una mano extranjera comenzó a recorrer las calles y los hogares. El silencio oficial, lejos de apaciguar, solo multiplicó la angustia y el rumor. Los detalles de la emboscada parecen extraídos de un manual de operaciones clandestinas. En menos de 2 minutos, los canales de radio quedaron mudos, los satélites dejaron de enviar imágenes y los soldados, sin posibilidad de pedir refuerzos, fueron atacados con una precisión que muchos consideraron sobrehumana. Los expertos en seguridad compararon la operación con la manera en que, durante la Guerra Fría, potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética intervenían en conflictos locales sin dejar huella directa, pero alterando el equilibrio de poder de forma decisiva. ¿Fue simple azar que la tragedia siguiera al rechazo de Traoré o fue una represalia encubierta contra la audacia africana? La pregunta arde en los mercados, en las universidades y en cada rincón donde se discute un futuro posible. ¿Se castiga la independencia desde las sombras? El rumor en los mercados recuerda a lo ocurrido décadas atrás en Ghana, cuando Kwame Nkrumah fue derrocado tras desafiar los intereses internacionales. O en Sudán, cuando la caída de Omar al-Bashir estuvo precedida por una serie de presiones externas disfrazadas de cooperación. El patrón se repite. Cada acto de afirmación nacional suele recibir una respuesta sutil, a veces violenta, siempre inesperada. Ignorar estas señales sería condenar a Burkina Faso y a todo el continente a una sumisión eterna. Autonomía política, dignidad nacional y la oportunidad de escribir un nuevo paradigma africano están en peligro. El riesgo es inmenso y las consecuencias irreversibles. En la historia reciente, países que han desoído las lecciones del pasado han terminado atrapados en redes de deuda, tutelaje militar o enfrentamientos internos perpetuados por intereses foráneos. El ejemplo de Costa de Marfil, donde la injerencia extranjera degeneró en una guerra civil devastadora a principios del siglo XXI, sirve de advertencia para cualquier nación que dude en defender su soberanía. Pero para entender cuán profunda es la herida y lo que realmente está en juego,
Primero debemos desenterrar el contexto de la masacre que estremeció a África entera. La historia detrás de esa noche oscura comienza mucho antes del tiroteo. Para comprender el alcance de la traición, hay que mirar más allá de las fronteras de Burkina Faso. El verdadero campo de batalla africano no solo se libra en la sabana, sino también en las mesas de negociación y en los corredores invisibles de la comunicación global. La historia de Burkina Faso, como la de muchos países del continente, está marcada por una injerencia extranjera que nunca se ha desvanecido del todo. Décadas después del fin oficial del colonialismo, las alianzas impuestas y las decisiones tomadas lejos de África continúan definiendo la vida de millones de personas. Solo unos días antes de la tragedia, una delegación occidental aterrizó en Ouagadougou. Llegaron con promesas de cooperación y ayuda, pero con condiciones que amenazaban la soberanía nacional. El rechazo a sus propuestas no fue únicamente un gesto político, sino un recordatorio. África aún pelea por el control de su propio destino. Entonces ocurrió lo impensable. Durante la emboscada, la sincronización fue asombrosa. En menos de 2 minutos, los drones dejaron de responder, las comunicaciones se apagaron y 60 soldados quedaron aislados en el campo. ¿Cómo lograron los atacantes semejante coordinación? Para muchos, la sospecha de inteligencia extranjera se volvió inevitable, como si una mano invisible hubiera orquestado el silencio absoluto en el momento clave. Ejemplos similares abundan en la historia africana contemporánea. En el 2009, en Guinea, una represión brutal fue facilitada por el corte repentino de telecomunicaciones, lo que dificultó la organización de la defensa civil. En Malí, en 2012, la aparición de tecnología militar avanzada en manos de insurgentes levantó sospechas sobre el verdadero origen de los recursos. Cada vez, el patrón es el mismo. Una crisis interna amplificada por factores externos que operan desde las sombras. Ni los líderes políticos ni los grandes medios internacionales se atrevieron a insinuar abiertamente una intervención externa. El silencio fue tan pesado como elocuente, incrementando la sensación de que había algo mucho más grande en juego, demasiado peligroso para ser pronunciado en público. La respuesta social no tardó en explotar en las calles y en las aulas. Madres, estudiantes y trabajadores marcharon exigiendo respuestas y dignidad para los caídos. Incluso la prensa local, habitualmente cautelosa, se atrevió a preguntar: ¿es este el costo de desafiar la tutela extranjera? ¿Hasta cuándo África pagará con sangre el precio de su independencia? Las manifestaciones recordaron a las marchas de Soweto en Sudáfrica durante 1976, donde la juventud desafió a un sistema impuesto desde fuera. Las consignas en Burkina Faso, pintadas en pancartas improvisadas, evocaban la historia de resistencia de Nelson Mandela y Thomas Sankara, líderes que pagaron con su libertad o su vida el atrevimiento de soñar con una África verdaderamente libre. Si no se reconoce el patrón de manipulación, el continente corre el riesgo de repetir el ciclo de dependencia y vulnerabilidad política. Cada tragedia silenciada, cada pregunta ignorada, fortalece la sombra del neocolonialismo y debilita la esperanza de una verdadera autonomía. Pero la magnitud del desafío se entiende observando la reacción de Traoré y la sociedad. ¿Puede el dolor transformarse en fuerza colectiva? Mientras el país se tambalea, surge una pregunta urgente. ¿Cómo responderán sus líderes ante la presión internacional y el clamor interno? La siguiente jugada será decisiva para el futuro de Burkina Faso y quizás de toda África. ¿Puede un país sometido a siglos de dependencia construir su propio escudo o está condenado a ser disciplinado eternamente por quienes controlan la tecnología y la narrativa? Cuando 60 ataúdes cubiertos de la bandera recorrieron la capital, el dolor colectivo se volvió una pregunta urgente. El capitán Traoré, en vez de buscar culpables, reestructuró la cadena de mando, priorizando disciplina y cooperación antes que sospechas o lamentos. El luto dejó de ser solo un pesar, se transformó en mandato de acción. Burkina Faso no esperó ayuda, reabrió talleres olvidados y reunió a ingenieros jóvenes para fabricar, con recursos locales, sus propios drones y sistemas de defensa.
Cada pieza ensamblada era más que un logro técnico. Era un acto de desafío ante la presión extranjera y una señal de autonomía. Los laboratorios, antes vacíos, se convirtieron en centros de resistencia donde la innovación era una forma de rebelión. La reconstrucción trascendió los cuarteles. La Operación Culpelgo movilizó a campesinos, maestros y cazadores, quienes recibieron formación en defensa civil. La protección del territorio dejó de ser tarea exclusiva de soldados. Ahora, la resistencia era un deber cotidiano que involucraba a todos, desde el aula hasta el campo. De esta movilización nació la doctrina africana de retorsión, sustentada en 3 pilares: soberanía absoluta, ruptura consciente de las ataduras externas y una militarización civil entendida como resiliencia, nunca como opresión. La nueva estrategia apostaba por la capacidad de responder, adaptarse y rechazar cualquier intento de sometimiento, haciendo de la respuesta una herramienta nacional. Para poner en práctica esta doctrina, el gobierno de Traoré implementó programas de capacitación continua donde los ciudadanos aprendían primeros auxilios, vigilancia vecinal y construcción de refugios. En las noches, las comunidades organizaban reuniones donde se discutía la seguridad del barrio y se compartían experiencias de resistencia. Este modelo recuerda al movimiento de defensa popular en Vietnam durante la guerra contra Estados Unidos, donde la implicación de toda la sociedad fue clave para resistir la presión militar extranjera. En ese contexto, la llegada de instructores rusos marcó un giro decisivo. Sin bases extranjeras ni mercenarios, Burkina Faso impuso sus condiciones: asesoría técnica, formación precisa, pero sin presencia perpetua ni cesión de control. La colaboración fue diseñada para esquivar el ciclo de tutela que ha marcado la historia africana. Para asegurar esta independencia, el gobierno estableció límites claros. Los instructores extranjeros solo podrían operar bajo supervisión local y por periodos definidos. Además, se creó un consejo de vigilancia compuesto por líderes civiles, religiosos y tradicionales, encargado de auditar cualquier forma de cooperación. Así, se evitaba que una nueva alianza degenerara en dependencia, como ocurrió en el pasado con la presencia militar francesa en varios países del Sahel. Pero el camino era incierto. Mantener la autonomía tecnológica y la cohesión social en medio de escasez y amenazas constantes exigía algo más que voluntad. Cada dron ensamblado, cada campesino instruido, era un riesgo calculado. El fracaso podría significar no solo la derrota militar, sino el colapso moral y la exposición a nuevas formas de dominación. Sin embargo, la transformación no terminaba en los cuarteles ni en las fábricas. El verdadero cambio se estaba gestando en la vida diaria, donde la dignidad y la autosuficiencia comenzaban a arraigarse como valores vividos, no solo proclamados. Pero mientras la nación rediseñaba su destino, el mundo observaba con atención y recelo. La pregunta seguía abierta. ¿Podría esta resistencia sostenerse frente a las represalias y los intereses globales? Cuando la defensa se teje en aulas, canciones y talleres, surge una pregunta. ¿Puede una nación resistir solo con balas? En Burkina Faso, la respuesta se escribe en las manos y voces de su gente. Tras la masacre, el miedo no paralizó, al contrario, encendió una movilización donde cultura, educación y técnica se entrelazan como escudo colectivo. Artistas, bardos y ancianos transforman el duelo en símbolos vivos de resistencia. No solo honran a los caídos, sino que convierten su memoria en fuerza. Murales cubren paredes, canciones narran dignidad recuperada, y relatos orales reconstruyen la historia desde la visión de quienes nunca tuvieron micrófono. Las escuelas han cambiado. Ya no enseñan solo matemáticas y geografía, sino soberanía práctica y patriotismo consciente. Niños plantan árboles de la libertad en patios polvorientos, afianzando el arraigo al suelo que defienden. Alumnos y maestros organizan talleres de primeros auxilios, cartografía y autogestión económica. Las paredes se llenan de mapas pintados a mano, y los himnos locales se renuevan con letras que celebran autonomía y deber colectivo.
En escuelas rurales, los estudiantes aprenden a identificar riesgos en el entorno, a usar sistemas de alerta temprana y a organizar brigadas de apoyo comunitario. Este enfoque recuerda al modelo cubano de educación en época de crisis, donde la resiliencia y el compromiso social eran parte integral del currículo. La solidaridad intergeneracional es palpable. Abuelas, manos curtidas por los años, cosen uniformes y mantas para voluntarios. Artesanos redescubren oficios. Herreros adaptan herramientas para la defensa. Carpinteros diseñan refugios. Médicos populares difunden saberes ancestrales. Cada edad asume su papel, y el tejido social se fortalece donde antes solo había fragilidad. Las universidades viven una revolución propia. Los debates han dejado de ser solo teóricos. Chocan con urgencias técnicas. Jóvenes ingenieros y científicos diseñan drones asequibles, cámaras de vigilancia local y sistemas de inteligencia artificial capaces de anticipar amenazas. La tecnología, antes foránea y distante, se convierte en herramienta nacional, creada por y para el pueblo. Un ejemplo concreto es el desarrollo de una red de sensores de bajo costo, ensamblados a partir de materiales reciclados, que permite detectar movimientos sospechosos en zonas rurales. Estos sistemas, creados por estudiantes, han sido adoptados en otras regiones, demostrando que la innovación puede surgir desde la necesidad y la creatividad local. El ejemplo burkinés no pasa desapercibido. Delegaciones de Mali, Níger y otros países llegan para aprender de esta movilización integral. Observan cómo la defensa nacional sale de los cuarteles y llega a plazas, aulas y estudios de radio, modelando un paradigma donde la independencia se forja en todos los frentes, incluso en el arte y la palabra. Fuera de África, la reacción es ambigua. Algunos gobiernos y medios extranjeros ven con recelo esta integración social de la defensa, temiendo una militarización disfrazada de unidad nacional. Pero la respuesta africana es firme. No es sumisión al poder militar, sino emancipación. La resistencia es una celebración de la vida y la dignidad, no una rendición al miedo ni la violencia. Sin embargo, el riesgo es tan grande como la esperanza. El tejido social que ahora se fortalece puede desgarrarse por el agotamiento, la pobreza persistente o la presión de actores externos que buscan reinstalar la dependencia. La inspiración que recorre África podría desvanecerse si no se logran resultados concretos y sostenidos. Las dudas y las tensiones aumentan mientras los enemigos externos y las grietas internas amenazan con fracturar el avance. Pero entre canciones y herramientas, Burkina Faso se prepara para el siguiente asalto, consciente de que la defensa real empieza desde adentro. La dignidad no es solo bandera ni consigna, es disciplina diaria, ingenio local y memoria viva compartida. Hoy, la soberanía se reinventa lejos de los desfiles y las armas. Es un ejercicio cotidiano donde cada persona, desde su oficio, se convierte en centinela de la nación. Un agricultor, una maestra, una ingeniera. Todas las manos suman, todos participan en una defensa que ya no depende de unos pocos, sino de la energía colectiva. Este nuevo paradigma exige una economía de resistencia. No basta con sobrevivir, hay que transformar. Del trueque en los mercados a la reactivación de fábricas, de la producción local a alianzas estratégicas con otros pueblos del sur global, como Asia y América Latina. Así, Burkina Faso negocia desde la fortaleza y no desde la necesidad, evitando el aislamiento sin caer en nuevas dependencias. La experiencia de Zimbabue, que sobrevivió a décadas de sanciones internacionales mediante la innovación agrícola y la solidaridad comunitaria, es un ejemplo de cómo la economía puede convertirse en bastión de resistencia nacional. Burkina Faso estudia estos casos y adapta prácticas según su realidad, promoviendo la autosuficiencia alimentaria y el comercio justo entre regiones. El riesgo, sin embargo, es real. Aislarse puede cerrar puertas, pero rendirse a la presión extranjera es renunciar a la dignidad ganada con sangre. La oportunidad radica en forjar relaciones desde el respeto mutuo, no desde la subordinación. Con cada paso crece la autoconciencia nacional.
el país deja de ser un objeto pasivo en el tablero africano y se convierte en sujeto de su propia historia. Esta transformación impacta también en el relato continental. Otros países observan, se inspiran y empiezan a cambiar la narrativa de peón a protagonista. Aquí, la educación y la cultura se vuelven armas estratégicas. No basta con modernizar el ejército, hace falta sembrar un sentido profundo de pertenencia y memoria. Las escuelas transmiten historia, los medios celebran héroes cotidianos, y la música narra pequeñas victorias que se convierten en cimientos de independencia sostenible, capaz de resistir tanto ataques externos como tentaciones internas de olvido. Por ejemplo, radios comunitarias transmiten historias de resistencia local y ferias culturales promueven la recuperación de lenguas autóctonas, reforzando la identidad nacional frente a la uniformidad impuesta por modelos extranjeros. Pero el verdadero reto es transformar la movilización emocional en estructura duradera. Las marchas y los himnos, tan potentes en la crisis, deben convertirse en instituciones, leyes y prácticas diarias. Solo así la soberanía deja de ser un anhelo y se vuelve herencia. En la práctica, esto significa crear organismos autónomos de vigilancia social, fortalecer la justicia local y promover la transparencia en la gestión de recursos. Burkina Faso ha iniciado proyectos piloto de presupuesto participativo, donde las comunidades deciden el destino de fondos públicos y supervisan la ejecución de obras, previniendo la corrupción y el clientelismo. Porque lo que está en juego no es solo el presente, sino la autoestima de las generaciones futuras. O consolidamos un modelo propio de dignidad tangible, o corremos el riesgo de regresar a la dependencia disfrazada de modernidad. Pero, ¿cómo se traduce esta nueva mentalidad en acciones concretas? La siguiente ola de cambios pondrá a prueba no solo la determinación popular, sino también la habilidad para construir alternativas reales y viables. La historia ya no se escribe sola. Hoy, frente a la masacre de 60 soldados, Burkina Faso transforma su dolor en una pregunta poderosa. ¿Seguiremos siendo testigos pasivos de la sumisión dictada desde fuera o nos convertiremos en los autores de una África soberana? La indiferencia no es solo silencio. Es permitir que el sacrificio de muchos se pierda y que el ciclo de dependencia siga girando. Tu voz, tus decisiones cotidianas en la educación, la industria o la cultura pueden romper ese ciclo. La elección es tajante: aceptar el destino impuesto u optar por ser protagonista y convertir la tragedia en una fuerza colectiva capaz de cambiar el rumbo de una nación y de todo un continente. Hoy, la dignidad nacional, la autonomía política y la autosuficiencia económica son campos de batalla reales, donde se juega el futuro de una generación entera. Si elegimos el conformismo, perpetuamos la dependencia y el dolor. Pero si apostamos por la unidad, la innovación y el coraje, cada vida perdida puede convertirse en semilla de una nueva era, guiada por la solidaridad y el orgullo africano. No es solo Burkina Faso, es África entera la que está ante un umbral decisivo. Este destino ya no será escrito por potencias externas, sino por la suma de voluntades que hoy deciden dejar de ser peones y comenzar a escribir su propia narrativa. ¿Serás parte activa del cambio o dejarás que otros decidan por ti? La respuesta no está en los discursos oficiales ni en promesas vacías de alianzas externas. Está en el despertar de una conciencia colectiva que reconoce el precio de la soberanía y el valor de la acción. Ser indiferente hoy es arriesgarlo todo. Participar es, quizás, ganar el respeto y el futuro para todo un continente. Al cerrar este capítulo, recordemos que cada generación ha enfrentado su propio desafío, y este es el nuestro. Elegir entre la sumisión silenciosa o la construcción consciente de una nueva África. Que el sacrificio de esos 60 soldados y de tantos otros antes que ellos no caiga en el olvido, sino que inspire la determinación inquebrantable de un pueblo que, finalmente, decide tomar las riendas de su destino. ¿Y tú? ¿Y qué legado dejarás en este momento crucial de la historia africana? Elige con coraje, porque de tu acción depende el futuro de muchos.